Agradeció públicamente el presidente Volodymyr Zelensky el acuerdo de los 27 países de la Unión Europea para apoyar con 54 mil millones de dólares a Ucrania, después de semanas de presionar al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien condicionó su apoyo a revisar cada año el uso de los fondos. Zelensky dijo que ayudará a la estabilidad económica y financiera de su país este paquete, mientras en Washington no se puede aún aprobar el paquete que pidió el presidente Biden por 60 mil millones de dólares. Más temprano hablé del tema con la internacionalista Beata Wogna. Mira, pues nunca son asuntos fáciles cuando hablamos de las negociaciones en el contexto de la Unión Europea y en las cumbres del Consejo Europeo, pero en este contexto parece claramente indicar que fue Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quienes fueron pues los principales encargados de convencer a Orbán de que tiene que quitar su veto para la aprobación precisamente del fondo Ukraine Facility, fondo especial para Ucrania de 50 mil millones de euros. Y aparte de eso, pues hay que reconocer obviamente la aprobación, la aceptación y la paciencia de todos los demás jefes de Estado, de gobierno que se reunieron precisamente este jueves para tratar los temas relacionados con Ucrania. Entonces, en el fondo, pues Giorgia Meloni, Emmanuel Macron y los demás que sí aceptaron hasta cierto punto las exigencias de Viktor Orbán para precisamente pues realizar una especie de debate cada año de la implementación de este fondo para Ucrania, que va a durar 4 años esa implementación, y eventualmente, si va a ser necesario, una posible revisión pasadas 2 años después del inicio de la implementación de este fondo para Ucrania. Entonces, el pastel, podríamos decir, es bastante complejo y completo, pero es una gran noticia, sin ninguna duda, que en esa cumbre europea, en ese Consejo Europeo, se aprueba ese instrumento de financiamiento para Ucrania, que sirve, recordemos, y yo creo que es importante recalcarlo, sirve para que durante los próximos años, los próximos 4 años, Ucrania pueda pues realizar reformas estructurales necesarias para mejorar el sistema pues, político, de la democracia y también de la situación económica en el país. Obviamente que el momento también es importante cuando al otro lado del Atlántico tienes pues bloqueo del apoyo, bloqueo legislativo del apoyo que ha prometido el presidente Biden por 60 mil millones de dólares. ¿Cuánto mueve este respaldo europeo a lo que está ocurriendo en Washington, crees tú? Es una señal muy importante que se suma además a otra señal. Justamente ayer estuvo en Washington, bueno, y hablando con los congresistas de los Estados Unidos, el secretario general de la Alianza Atlántica. Y en esa conversación, pues él dijo claramente que Europa, los miembros europeos de la OTAN, junto con Canadá, pues la verdad es que han estado apoyando más a Ucrania, también en términos militares, que lo han hecho los Estados Unidos, y pues se han lanzado por ahí los números, las cifras, 110 mil millones de dólares que ha gastado Europa y Canadá para apoyar a Ucrania, frente a 75 mil millones de dólares que han hecho hasta ahora los Estados Unidos. Pero también no estamos hablando de la ayuda más urgente, que es la ayuda militar. Lo que sí parece de los últimos días de estas reuniones, Beata, es que hay un reconocimiento de los propios europeos que urge que amplíen su base de producción militar. Sí, eso sin ninguna duda. O sea, estás tocando aquí el punto clave, porque lo que más necesita Ucrania en ese momento es apoyo militar, o sea, básicamente armamento, munición, artillería y otro tipo de armamento, digamos, que sirva para defender, digamos, el espacio aéreo de Ucrania, pero también pues llevar a cabo los enfrentamientos en el frente ruso-ucraniano. Y en ese contexto, pues hay un fondo que se llama Peace Facility, con un destino para Ucrania también. En ese contexto, pues hay una declaración de que ya tienen reunidos 28 mil millones de euros básicamente en este fondo los europeos,
Ahora bien, falta tiempo para implementar ese fondo, o sea, ponerlo en la práctica, porque precisamente aquí también hay un obstáculo que es Hungría de Víctor Orbán, y seguramente pues en la siguiente cumbre europea pues va a haber otra vez el intento de convencerle de que ya se inicie la implementación de este fondo, aunque de este fondo hasta ahora se han financiado sobre todo los entrenamientos de las Fuerzas Armadas ucranianas en diferentes ámbitos y parece que pues ha servido sobre todo para ese asunto, ese fondo. Ahora bien, lo esencial es la falta, bueno, la necesidad urgente de que aumente la producción precisamente de armamento imprescindible para Ucrania, y en ese contexto también hay propuestas europeas para que la industria de defensa europea, Así que es importante, pues haga mayor esfuerzo. Parece que ya han crecido un 40% más o menos la producción de la industria europea de defensa. Ahora, Beata, para cerrar, sabemos de la próxima renuncia o ya despido y que se va a concretar del jefe de las Fuerzas Armadas, del comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un hombre muy popular. Y todo esto está ocurriendo en este contexto del que estamos hablando. Y él escribe una columna exclusiva para CNN en la que, entre otras ideas, dice es muy importante que Ucrania amplíe su complejo industrial, que es un tema del que estamos hablando, pero que se adapte a una reducción de ayuda militar de Occidente. Y ahí viene Donald Trump. Es oportuna la observación que hace este hombre que ya se va. La verdad es que sí, es totalmente oportuna, y también los europeos que están haciendo ese esfuerzo para mejorar el desempeño de la industria armamentística europea, pues son conscientes, muy conscientes de que la llegada de Trump eventualmente podría cambiar la situación de forma sustancial en el frente ucraniano, y sobre todo en cuanto al apoyo que hasta ahora han dado los Estados Unidos a Ucrania. Entonces sí, Ucrania tiene que de alguna forma cambiar su forma de hacer la guerra, y el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas dijo también con claridad que la solución está en los drones. Así es. Beata, qué gusto saludarte, gracias.